Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estudié en Santiago de Chile por un semestre desde enero hasta mayo y voy a contar 5 cosas que me sorprendieron de esa ciudad. Chile es el país más desarrollado de Latinoamérica según el Índice de Desarrollo Humano, por eso no me sorprendió que Santiago fuera tan desarrollado. Número 1. No hay aire acondicionado en la mayoría de los edificios, a pesar de que hace entre 30 y 35 grados Celsius casi todos los días durante el verano. He oído que eso es porque la electricidad es cara en Chile. En los Estados Unidos, la mayoría de los edificios tiene aire acondicionado de alguna forma que se usa cuando hace más de 25 grados Celsius. Número 2. Hay muchos perros en la calle. El modismo chileno que se refiere a estos perros es quiltro. En todo el país hay más de 2 millones de quiltros. Estos perros son muy inteligentes y esperan las señales para cruzar las calles como si fueran peatones humanos. En los Estados Unidos no es permitido que los perros vivan en la calle y por eso hay refugios de animales para los perros sin hogares. Número 3. Hay muchos vendedores en la calle. En las avenidas donde la acera es muy amplia, los vendedores ponen frazadas sobre la acera para exhibir los productos que se venden. También hay vendedores ambulantes que venden botellas de agua, dulces u otros productos así en el metro. Un problema que existe es que la mayoría del comercio de estos vendedores es ilegal porque no pagan impuestos. Número 4. El metro suele estar muy abarrotado de gente, especialmente durante las horas pico, porque el metro de Santiago es bastante pequeño. A veces me costó entrar en un tren porque no había espacio. Cuando visito a mis hermanas en Nueva York, el metro suele no estar tan abarrotado porque el sistema del metro de Nueva York es más grande. Número 5. Hay mucha desigualdad dentro de Santiago. La Plaza Baquedano, también conocida como la Plaza Italia, es considerada como el punto que divide a la ciudad entre los ricos y los pobres. De Plaza Italia para arriba es la zona rica de la ciudad y de Plaza Italia para abajo es la zona pobre. A veces las comunas pobres parecen a un país distinto de las comunas ricas. Sin embargo, no vi ningún barrio que era parecido a las villas de Argentina o las favelas de Brasil. Las comunas pobres me parecieron más agradables que los barrios pobres de otros países latinoamericanos. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Una pregunta para los comentarios es, si conoces Santiago de Chile, ¿cómo te parece esta ciudad? Hasta el próximo video. Chao.